otro capítulo de los fármacos que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Estos fármacos, en especial, algunos son de mucho uso en medicina, sobre todo en las emergencias de los hospitales, postas, y cuando hablo de hospitales estoy hablando obviamente del primer nivel, segundo, tercero, cuarto, si es que existe, digamos, bueno, aquí en el país no hay, pero en otros sí. Entonces, de eso, y estoy hablando de chinos, negros, europeos, lo que sea, ya, eso. Bueno, estas benzodiazepinas, que son ansiolíticos, entonces tienen una clasificación según Flores por su actividad farmacológica. Entonces vamos a encontrar, digamos, de acción muy corta o corta, de acción intermedia y de acción larga. Ahora voy a explicarlo. Todos tienen importancia porque todos son parecidos, tienen casi las mismas acciones. Vamos a ver algunas particularidades que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, los de acción corta, dos voy a mencionar, el midazolam y el triamzolam, pero voy a comenzar con el midazolam. El midazolam es una benzodiazepina que es muy utilizada por los anestesistas y también es el único producto que se puede mezclar con agua destilada. ¿Y por qué vamos a mezclar con agua destilada? Bueno, porque ninguna de estas benzodiazepinas hay para niños, no hay, no existe. No va a la farmacia, se compra midazolam, diazepam, temazepam, lo que sea, digamos, y es para los adultos, vienen en ampollas. Entonces, cuando son chiquititos hay que hacer un cálculo de benzodiazepina para poder diluir y sacar lo poquito que necesita, digamos, por decir, un recién nacido, si es que tiene convulsiones, un niño que tenga 8 meses, lo que sea. Entonces, el midazolam es mejor. Y usan los anestesiólogos eso. ¿Para qué usan? Para tranquilizar a la gente, porque uno, por mucho que ustedes estudien medicina y sean médicos, si les toca la desgracia, vamos a decir así, porque no hay otra alternativa, entrar a una cirugía por algo, están entrando a una cirugía, algo ha pasado, entonces van a estar asustados igual como una rata, y el colega igual les va a decir que se tranquilicen, que no tengan pena, y entonces le van a poner una inyección de ese midazolam. Le ponen en vena y le van a decir, cuente 1, 2, 3, 4, y queda dormidito. Listo. Dormido, no anestesiado. Entonces, si agarran y mazarronean ahí, igual se va a despertar. Porque son solo ansiolíticos, no son anestésicos, se usan como preanestésicos. Del primer grupo, vamos a hablar junto con el alprazolam de ese triamzolam. Tanto el triamzolam como el alprazolam no son benzodiazepinas verdaderas, no lo son. Se denominan triazol benzodiazepinas, o sea, le ha adherido un anillo triazol. ¿Y qué de particular tienen esas dos benzodiazepinas, que se llaman triazol benzodiazepinas? Tienen la particularidad que sirven para los trastornos de pánico, o sea, para enfermedades psiquiátricas, los trastornos de pánico. Nosotros podemos tener pánico a la oscuridad, podemos tener pánico a los lugares descampados, podemos tener pánico a las ratas, podemos tener pánico a las alturas, etcétera, etcétera. ¿No es? La gente tiene pánico. Incluso a veces hay pánicos escénicos. Por ejemplo, los actores o los cantantes no tienen pánico escénico, salen al escenario, tienen 1 millón de personas que, digamos, ahí afuera esperándolo y es como si estuvieran en su casa. Pero a veces a nosotros nos sorprenden con una cámara digamos, de televisión y nos quieren hacer una entrevista en la mierda, ya uno quiere meterse debajo del asiento, aunque sea, pero si no hay gente, no importa, le tenemos miedo escénico, porque sabemos que detrás de esas cámaras hay miles de personas que nos están viendo. Entonces, una entrevista
vida no es tan fácil. Entonces, para eso sirven esos alprazolam, para los, digamos, trastornos de pánico y peor, los trastornos de pánico patológicos. Yo diría, por ejemplo, la próxima clase van a traer ratones, porque vamos a hacer unos experimentos. Ya van a empezar en la cabeza, ratones. ¿Qué ratones? Yo no quiero, no, yo les tengo fobia a los ratones. ¿Ya? Pero, sin embargo, las pruebas de los fármacos se hacen en ratones, ¿qué quieren que le diga? Entonces la gente tiene que saber manejar ratones. Hoy en día ya no se hace eso porque la Sociedad Protectora de Animales dice que tienen derecho a la vida y evidentemente es así. Y peor esos ratones blancos que son criados en laboratorio. Ya, sigamos entonces. Estamos en acción intermedia. Después vamos a ver clonazepam y nos vamos a quedar en el flunitrazepam. Ese fármaco se vendía, tenía venta libre en nuestro país. Y aún ciertas farmacias siguen vendiéndola por debajo de cuerda, pero si lo encuentran, lo llevan preso. ¿Para qué usaban el flunitrazepam? Usaban y siguen usando para generar violaciones. Recomendación: las damas cuando vayan a los karaoke, fiestas o lo que sea, digamos, siempre pidan al mozo una gaseosa y que se la destape ahí, porque hay gente malintencionada que le echa el fármaco dentro de la gaseosa, toman y la sacan como borrachos porque se duermen, parecen unos borrachos de las mujeres, ¿no? Y la gente cree que está excedido en trago y hasta ahí genera violación. Pero no vayan a creer que los hombres son una desgracia porque harán esa violación, las mujeres también. Entonces hay unas denominadas, unas damitas, ¿no es verdad?, que se acercan a los borrachos, pero si tienen anillos, relojes, todo ese tipo de cosas, y cada rato sacan la billetera y viven comprando cosas. Se llaman pildoritas. Entonces las pildoritas agarran, se sientan ahí, medio que lo descuidan al borracho, le echan en su cerveza y listo. Y de ahí lo pelan, lo dejan hasta sin calzoncillos si pueden hacer. No lo violarán porque no les importa esa parte, pero sí les sirve el robo. ¿Han escuchado de las pildoritas también, no ves? Ya, bueno, entonces eso usaban ese flunitrazepam. Después van a ver lorazepam, nitrazepam, sobre todo comenzando del lorazepam, el nitrazepam, oxazepam, temazepam. Esos tres, sobre todo lorazepam, oxazepam y temazepam, son fármacos que sirven para el tratamiento de la epilepsia de tipo crónico. Son las únicas benzodiazepinas más utilizadas, porque en realidad sirven para parar cualquier convulsión, pero esas en especial porque tienen una metabolización por un proceso de conjugación con el ácido glucurónico, se usa para eso. Y de la larga duración, el mejor es ese diazepam. Ese diazepam se usa para el tratamiento de las convulsiones de cualquier origen. ¿Cuáles son esas convulsiones de cualquier origen? Por fiebre, por epilepsia, por tumores, por parásitos, como por ejemplo las amediasis, o sea, los abscesos amedianos cerebrales, la cisticercosis, o sea, estoy hablando de la tenia del cerdo cuando comen carne de cerdo cruda, ¿no? Entonces, sirve para parar las convulsiones, pero no para hacer tratamientos prolongados. También para las toxinas de algunas bacterias, como por ejemplo el Clostridium tetani, genera convulsiones denominadas opistótonos, y entonces su acción miorelajante del diazepam se puede utilizar bastante bien en el tratamiento, no para curar el tétano, sino para frenar las convulsiones y relajar a ese paciente para que no se genere el opistótono, que seguramente lo han visto ya en semiología. Bueno, muy bien, entonces eso es lo que tenemos en esta clasificación. Recordemos entonces que hay de acción corta, de acción intermedia y obviamente de acción larga, ¿no? Dentro de las benzodiazepinas vamos a decir.
Ya aquí tenemos un poco de las estructuras químicas de estos fármacos que se relacionan, que no pertenecen a la benzodiazepina, es decir, el flumazepinilo no. También es un antídoto del diazepam, para eso vamos a ver más adelante. La dipirona tienen casi similar estructura química, pero esto es el diazepam, es la benzodiazepina verdadera. Y voy a volver a repetir, son fármacos de origen sintético, no hay en la naturaleza. Entonces aquí vamos a ver que dice clarito, son fármacos sintéticos. Todas las estructuras nuestras, que son 1,4-benzodiazepina, tienen un grupo carboxamida en el anillo heterocíclico de 7 miembros para la activación sedante, para que produzcan sedación. Se requiere un sustituyente, posición 7, como un grupo halógeno o un grupo neutro. Ahora, vean, aquí está. El neaxolan estaba en los de acción corta y el alprazolam, que era el primer fármaco que estaba en los de acción intermedia, incluyen la adición de ese anillo triazol que ya mencioné en posición 1-2, por lo que estos fármacos se denominan triazol benzodiazepina. No son benzodiazepinas directas, son triazol benzodiazepina. Entonces, ya les dije que ese anillo triazol hace que tenga una acción sobre, no es verdad, los trastornos de pánico, y esos son trastornos psiquiátricos. Hay gente que tiene pánico a las alturas, a la oscuridad, a lo que sea. Este es el sistema límbico. ¿Qué significa sistema límbico? Sistema límite. Y cuando uno agarra un libro de fisiología y se pone a ver sistema nervioso central y se dirige a ese sistema límbico, vamos a ver algunas cosas que pueden estar relacionadas. A ver, si hay una persona que tiene hipertensión arterial, lo ideal sería que vaya al médico, obviamente cardiólogo, la revise y le va a dar un medicamento que sirva para su presión arterial. Y lógicamente, dependiendo del tipo de paciente, le dará ese medicamento, que puede ir desde los bloqueantes beta bloqueantes neuromusculares, y que puede también usar los, ¿cómo se llaman? Los antagonistas del calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sucesivamente cualquier fármaco que le sirva para la presión arterial, ya sea que esto de acción vascular, de acción cardíaca o de acción central, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre que en una familia, una mamá o un papá reniegan con su hijo o hija porque llegó tarde, porque se sacó una mala nota, y a uno de ellos que tiene hipertensión arterial no le baja la presión arterial, pese a que está tomando su medicación. Y ese enojo se centraliza en ese sistema límbico. Si no baja con nada, la llevan, digamos, a una clínica, le van a poner benzodiazepina. Las benzodiazepinas en realidad bajan la presión arterial, no, pero al actuar sobre ese sistema límbico, tranquiliza al paciente o a la paciente y colabora en, digamos, bajar la presión. En otro lugar tenemos una persona que, digamos, tiene muchos problemas de tipo económico o familiar, y lo que hace es comer cada rato por ansiedad. Y entonces aumenta su obesidad, va al médico y dice, ya no quiero ser gorda o gordo, no quiero ser. Entonces que ya revisa la persona y dice, usted tiene que hacer, es que no puedo hacer dieta. Yo estoy en mi casa con este estado que tengo, digamos, entonces me da ganas de comer y voy a la heladera y todo lo que encuentro yo meto a la boca y sigo aumentando de peso. Entonces esa persona tiene ansiedad también. Y entonces se puede asociar la dieta con una benzodiazepina y se puede regular el problema de estas benzodiazepinas que causan adicción. Ese es el peor problema, ¿no?
no conviene utilizar en las cosas que le estoy diciendo, pero tiene relación con el sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico está relacionado con el hambre, la sed, la ira o la pacificidad, ¿no es verdad? La sexualidad y etcétera, etcétera. Tiene muchas funciones ese sistema límbico, que significa sistema límbico. Si no me creen, van a su casita, cuando lleguen buscan su libro de fisiología y ahí están todas las acciones del sistema límbico, enumeradas. Entonces, estos medicamentos tienen acciones sobre ese sistema límbico, no sobre un lugar específico, sino en el sistema límbico. Por eso ahí tenemos, digamos, el sistema límbico. Bueno, muy bien, vamos a continuar con esto. Ya sabemos en qué lugar entonces actúan estos fármacos. Ahora, vamos a ver el mecanismo de acción. El mecanismo de acción está relacionado con los receptores pentaméricos. ¿Por qué se llaman pentaméricos? Porque están constituidos por 5 subunidades transmembranas. Esta es la membrana celular y este es el receptor pentamérico. ¿Cómo se llama este receptor? Se llama receptor del GABA. ¿Qué es el GABA? Es el ácido gamma-aminobutírico. Es el ácido gamma-aminobutírico. Eso es el GABA. Este GABA, cuando actúa sobre esta región del receptor pentamérico, permite el ingreso del cloro. Y no es el GABA el que produce la depresión. ¿Quién es el que produce la depresión del sistema nervioso central? Entonces es el cloro, porque este canal que ustedes ven se abre por las acciones de GABA y entonces entra el cloro, y el cloro, cuando está en el interior de la célula neurológica, entonces provoca depresión, entonces genera sueño. Por eso les decía hace un momento, si alguien va a ser operado, le van a poner midazolam, que es una benzodiazepina, y entonces aquí vemos benzodiazepina, dice ahí. Y entonces miramos la flecha y actúa sobre este mismo canal de cloro que le pertenece al GABA como neurotransmisor, pero no actúa en el mismo lugar, sino en otro lugar. ¿Cómo se llama este sitio? Se llama sitio alostérico, o sea, parecido al del GABA. ¿Y qué hace la benzodiazepina? Colabora con el GABA para abrir estos canales y que entre, digamos, el cloro, y de esa manera funciona como un medicamento ansiolítico. Ahora voy a hacerme yo otra pregunta. Si yo tengo en un laboratorio ratas o ratones y manipulo genéticamente a esos ratones, sobre todo a los ratones hembras, y modifico su ADN de sus hijitos que están en la vida intrauterina y le quito los cromosomas que están relacionados en la producción del GABA, o sea, ya no van a producir GABA. ¿Cómo nacen esos ratones? Nacen con convulsiones. ¿Por qué nacen con convulsiones? Porque el GABA es un neurotransmisor depresor del sistema nervioso, y los que están generando las convulsiones son activadores, no depresores. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente: si las benzodiazepinas también abren estos canales, ¿qué tal si le pongo a esas ratitas que han nacido con convulsiones benzodiazepinas, detienen la convulsión? La respuesta es no. Entonces, de nuevo, para que pueda entender claramente, ¿las benzodiazepinas detienen las convulsiones en ausencia del GABA? La respuesta es no. No. Si no hay GABA, no funcionan las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué podría decir que son las benzodiazepinas con respecto al GABA? Son fármacos colaboradores para que abran este canal. Pero ahí veo otros fármacos, por ejemplo, los barbitúricos. Los barbitúricos
son fármacos hipnóticos que producen sueño, pero hay dos que son importantes. Uno es el fenobarbital, que detiene las convulsiones, y el otro, porque se usa para el tratamiento, mejor dicho, de la epilepsia, y por lo tanto detiene las convulsiones, y el otro es el tiopental sódico. Ese tiopental sódico es un anestésico, pero es un barbitúrico. Y yo miro los barbitúricos y también actúan en este canal de cloro, pero en un sitio diferente al de las benzodiazepinas y diferente al GABA. Entonces yo quiero preguntar, ¿estos barbitúricos generan apertura de los canales de cloro y por esa razón el fenobarbital detiene las convulsiones? Sí. Y por esa razón el tiopental sódico, por abrir estos canales, genera anestesia. Sí. ¿Y qué tal si nosotros hacemos el mismo experimento que con la benzodiazepina y a las ratas les modificamos sus cromosomas y que no produzcan GABA? Entonces la pregunta es, ¿los barbitúricos detienen las convulsiones en ausencia del GABA? La respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, que son diferentes a la benzodiazepina, sí, porque la benzodiazepina no abre estos canales si hay ausencia del GABA, pero los barbitúricos sí lo abren aunque haya ausencia del GABA. Entonces, las ratas manipuladas genéticamente pueden detener sus convulsiones si se les administra barbitúricos, pero no benzodiazepina. Por eso que los barbitúricos terminan siendo anestésicos. Y fíjense ustedes que incluso los anestésicos generales, no es verdad, como el propofol, el alotano y el etanol, no pueden también actuar sobre estos receptores, sí, en un sitio que es diferente, y entonces esos también siguen actuando sobre este receptor que es del GABA o receptor de cloro. El cloro es el que ingresa y ese es el que produce la depresión y por lo tanto detiene las convulsiones. Eso es. Aquí vamos a ver de nuevo lo mismo. Aquí está el receptor pentamérico, que pertenece al GABA. Esta esfera amarilla es una benzodiazepina. Estos de aquí son los receptores del GABA. Y este celeste que está aquí, donde está la flecha, se va a acomodar esta molécula de benzodiazepina. En el siguiente paso, vemos que el GABA se acopla a estas subunidades que son subunidades alfa. Y están de rosado, porque este canal, como está de rosado, dice que estas son sus moléculas propias. Y aquí dice además GABA, ácido gamma aminobutírico. Entonces estas moléculas son de eso. Cuando ellas se unen a dos subunidades alfa, una molécula de GABA y otra aquí, entonces al cloro se le permite entrar. Cuando entra el cloro, deprimes, pero le vamos a adherir benzodiazepina. La benzodiazepina no se van a unir en estas subunidades alfa, sino en un sitio parecido a eso, que se llama sitio alostérico, para de manera conjunta trabajar las dos sustancias y aperturar los canales de cloro. Aquí está la benzodiazepina, aquí está la benzodiazepina aquí está el GABA y aquí está el GABA y aquí está la benzodiazepina, y entonces el cloro se va a entrar. Cuando entra el cloro, deprime y para la convulsión. Entonces, ¿quién es el dueño de este receptor rosado? Estas esferas rosadas. ¿Qué son estas esferas rosadas? El ácido gamma-aminobutírico. ¿Qué son estas esferas amarillas o la benzodiazepina? Ellas van a actuar de manera conjunta en un sitio parecido al del GABA y van a aperturar esos canales y por lo tanto van a detener desde las convulsiones hasta los procesos de ansiedad y todo ese tipo de cosas que nosotros necesitamos de esos productos que son de origen psiquiátrico. Ahora, sedación
acción ansiolítica, eso es lo que produce la benzodiazepina. Es la sedación, es un decremento, una disminución de la reactividad o capacidad de respuesta con descenso de la activación de la actividad de ideación. ¿Cuándo nosotros podríamos estar en un estado ansioso? Por ejemplo, podríamos poner de ejemplo que hoy es 23 de mayo, son las 6 de la tarde y acabo de llegar a tomar examen. Entonces todo el mundo está en un estado ansioso. Y voy a decir otra barbaridad más. Bueno, jóvenes, ustedes tienen examen el día de hoy y se van a salir del aula y se van a quedar afuera, y yo voy a llamar por lista uno por uno porque van a dar examen oral. Bueno, si no digo examen oral, yo ya he traído mi inteligencia artificial para copiar. Y ahora como va a tomar examen oral me cagó el viejo de mierda, ¿no es? Entonces, ya está. Empieza a darle taquicardia. Va a sudar. Va a tener molestias digestivas, o sea, le va a dar ganas de ir a hacer caquita. Todo eso le va a suceder a esa persona. Eso se llaman síntomas objetivos del estado ansioso. Incluso entra uno medio, parece una rata asustada, y entonces yo le empiezo a preguntar aquí, y entonces cuando salga, ¿qué le van a decir los que están ahí afuera? ¿Qué te preguntaron? ¿No es que le preguntaron? ¿A qué quieren saber qué le ha preguntado? Para ponerse a leer, aunque sea a última hora, si es que le vuelve a tocar esa preguntita. Y no le va a tocar porque ahí adentro yo tuviera un cajón, aunque sea de cartón, con unos bolos, y le voy a decir que saque un bolo y ahí van a estar las preguntas. Entonces ya usted conteste, hable, y así lo haría, porque no voy a estar cada rato sacando de mi cabeza las cosas. Mejor saca un bolo y dice, esto me ha tocado, ya habla. Entonces puede salir aprobado, reprobado, lo que sea, pero va a ocurrir eso. Los pacientes con ansiedad alivian esa tensión. No lo hagan. No hagan de tomar esta huevada cuando vayan a dar examen, porque ahí arriba dice con descenso de la actividad de ideación. En la universidad donde yo estudié no existen parciales, no hay, ni tampoco hay exámenes cada vez, ¿no? Para mejorar la nota, no hay eso, no existe eso. A fin de año le toman todita la materia entera, de todas, no de uno, no estoy hablando de farmacología. A fin de año le toman de todas y con tribunal. Tres personas ahí, y es público el examen, puede entrar la gente ahí, pueden mirar el examen. Entonces no van a decir, ese me aplazó, pues no, ninguno aplaza. Y además, para que no haya dudas, entonces hay una especie de bingo de ese aparato, como un círculo así, como una esfera, y entonces saca un bolo, y ese bolo tiene un número en un papel, y ahí están las preguntas. Y le dice, muy bien, usted desarrolle esto, porque eso le ha salido. Hay un libro que se llama Antonio Blanco en la biblioteca. Ese Antonio Blanco, que es el dueño de ese libro, dice ahí Universidad Nacional de Córdoba, dice Facultad de Ciencias Médicas, ¿no verdad? Y dice autor de química, de bioquímica, ¿no? José Antonio Blanco, ese fue mi profesor, ese señor. Y había un compañero, que no voy a decir el apellido, que hoy en día es médico también, que le tocó dar examen, y la señora de su casa le dijo que tome eso, esta benzodiazepina, para que no se ponga nervioso. El tipo se tomó la tableta. Cuando llegó al examen y el tribunal le preguntaba para que escriba en la pizarra los procesos químicos de los qué mierda que le tocó, lo único que hacía era entonces no podía ni articular siquiera las ideas.
Y cuando le dijo, no sabe nada, está aplazado, se fue contento porque como, claro, no está normal, ¿entienden? ¿No ven? Miren, los pacientes que tienen ansiedad alivian esa tensión subjetiva como los síntomas objetivos. No va a sudar, no tiene taquicardia, no tiene molestia digestiva, le dicen que se está cayendo del cielo, que Dios Padre acaba de llegar a la tierra, o el santo Satanás anda suelto, o lo que sea. ¿Qué le importa? No le importa nada. Se están matando entre bolivianos, no le importa nada. Perdió todito la capacidad de razonar. Entonces, no se puede usar esas cosas, ¿no? Si está usted dando examen, porque tiene que generar ideas en su cabeza. Por lo menos, si no genera ideas, ¿qué tiene que hacer? Aquí tenemos una biblioteca, tenemos que buscar en la biblioteca lo que nos han preguntado para tener una adecuada respuesta. Para eso es. Entonces, no sirve para dar exámenes ni tranquilizarse en los exámenes. Ahora, si a uno le dice se murió su papá, su mamá, su abuelito, lo que sea, claro que le va a dar ansiedad, pena y todo. A esa persona si le da, no importa, porque no es un examen. No está conduciendo una movilidad, no está haciendo cosas mucho más finas, donde necesita, obviamente, de estar con todas las luces encendidas para poder resolver el problema. Entonces, solo sirve para esos estados ansiosos. Por ejemplo, una telefoneadita. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Habla la nueva novia de tu marido. Estoy en el mote con él. ¡Wow! Ya, ¿sabes? ¿Vale? O que le digan, sí señor, es el señor fulano de tal. Bueno, acabo de ver a su esposa entrando a tal motel, la piensa tanto y está con otro tipo, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Ahí está, eso es lo que le va a pasar. Entonces ahí sí. Entonces, porque si no va a cometer hasta crímenes. Entonces, mejor que ni piense, digamos, que se quede tranquilito y ya está. Hasta que pase eso. Ahora, también voy a decir otra cosa. Las benzodiazepinas no es para que las usen a diestra y siniestra. No resuelven los problemas, solamente resuelven problemas momentarios. A ver, si por las lluvias yo perdí mi cosecha y le debo al banco cientos de dólares, o porque estos campesinos del miércoles o lo que sea, digamos, ¿no? Sin saber leer ni escribir, ni siquiera saben de lo que se trata, como el Lara, además es delicioso, ese debería de meterlo a la cárcel porque está provocando, digamos, un golpe de gobierno y está diciéndolo, ¿no es verdad? Entonces, ese tipo de acciones, reacciones que puedan tener las personas que generan problemas, entonces usted los puede tranquilizar con esto, pero voy a volver a repetir, aunque los tranquilice a los transportistas, a los empresarios, a los que están transportando carne, conejos, gallinas o lo que sea, aunque los tranquilice, te van a resolver el problema. Igual pasan las horas, ¿no ves? Igual se va a ir pudriendo la carne que están llevando, o se le van a morir las gallinas o las vacas, ¿no ves? Y entonces, ¿quién va a perder? El empresario, ¿no ves? El que está llevando, ese es su negocio, porque es su vida. Por ejemplo, en La Paz se ve que no matan tantas gallinas como matan aquí y llevan hasta allá, o de Cochabamba, no sé de dónde, ya no sé, bueno, por último que me interesa. La cuestión que quiero hablar del negocio, esas personas si se quedan sus cosas en el camino, están perdiendo dinero. ¿De dónde sacó el dinero el tipo? Tal vez se ha prestado del banco y el banco le va a perdonar luego. Va a decir, no, porque hubo una tranca, ¿sabe qué? No junté plata y no tengo plata para pagarle esta mensualidad. Le va a resolver ese problema de esta benzodiazepina. Se le pasa el efecto y sigue la deuda, ¿no? ¿O no? Entonces, mejor es hablar con el paciente, que se busque una solución, que sí se le puede dar esto, pero momentáneamente. No vayan a creer que eso le va a liberar del problema. No le va a liberar del problema, porque no es plata para reponer el dinero que debe al banco. Va a seguir la deuda. No. Entonces, si eso es así, lo mejor es conversar con el paciente. Sí se le puede dar una benzodiazepina, pero no con la finalidad de resolver ese problema.
porque ese problema es un problema momentáneo, no es otra cosa. Ya, listo, ya está. Entonces, son mucho menos eficaces en el trastorno de pánico. O sea, ¿podemos recetar cualquier benzodiazepina en un trastorno de pánico? No. En contraste, el alprazolam, ahí tienen ustedes, ¿no es verdad? Que hemos hablado que es de acción intermedia, ha mostrado eficacia en los trastornos de pánico. ¿Por qué eso es así? Porque no es una benzodiazepina, es una triazol de sodiazepina. Y entonces por esa razón, digamos, es útil en los trastornos de pánico y en las formas depresivas de la ansiedad. Entonces, si yo tengo miedo de cruzar el puente que hay, que se mueve así porque hay alto viento, y creo que me voy a caer, y digo, no voy a cruzar ese puente porque me da pánico eso de treparme ahí. Si me daña eso, ya voy a pasar como una oveja listo, tranquilo. ¿No? Pero eso es pasar, no es que vuelva a repetirse, a no ser que me digan, tiene que pasar 100 veces, igual voy a seguir teniendo pánico. Sí, no se curan, no curan esto, controlan el problema nada más. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Entonces, no usen mucho esto porque causa dependencia. Sí se puede usar, pero no, hay que hacerlo. Ya. Ahora, alguien sufrió un esguince, o sea, se torció el pie, digamos, jugando fútbol, basquetbol, voleibol, lo que sea, o como son tan hermosas nuestras aceras, ¿no es verdad? Se dobla el pie, entonces tiene un esguince. Entonces vamos a relajar esa musculatura. Entonces se puede utilizar el diazepam y otras benzodiazepinas para que haya una relajación de quién, de la musculatura. ¿Cuándo vamos a usar eso? Cuando haya, digamos, aspectos disinéticos, hipertónicos o espásticos, hipertónicos y espásticos, por ejemplo, en el tétanos, produciendo entonces opistótonos. Ahí va a haber una relajación de la musculatura. Esa acción mio-relajante se realiza a nivel del sistema nervioso central y no en la placa motora neuromuscular. Entonces, ¿en qué lugares del sistema nervioso? En la propia médula espinal, donde facilita los fenómenos de inhibición presináptica, en la formación reticular activadora del tronco encefálico, en los ganglios basales y en el cerebro. Entonces, recuerden que de los ganglios basales es el sistema motor extrapiramidal, así se denomina, ¿verdad? El núcleo rojo, el caudado, el tálamo, etcétera, etcétera. Esos son los ganglios basales. El cerebelo, ya saben ustedes que tiene como función importante realizar las actividades finas, por ejemplo, electricidad, máquinas, todo ese tipo de cosas, o en una computadora o en un teclado de un celular. Entonces eso depende del cerebelo. Eso. Ya, acción entonces anticonvulsiva. Son anticonvulsivantes por excelencia. Entonces, si alguien está convulsionando, las convulsiones, que quede claro, no son siempre epilepsia. No estamos hablando. Digamos, la epilepsia es una patología, voy a decir así de manera general, ¿no verdad?, relacionada con las convulsiones, que es otra cosa. El síndrome convulsivo se denomina así porque puede haber convulsiones sin ser epilepsia, puede tener la gente convulsiones por fiebre, puede tener por presencia de parásitos, por ejemplo, los abscesos anerianos a nivel cerebral generan convulsiones. La cisticercosis, si alguien comió cerdito crudo con, obviamente, la contaminación, digamos, de las teñas, entonces le va a generar ese problema que en realidad ni siquiera se llama cisticercosis, se llama neurocisticercosis, así se denomina. Si aparece un tumor cerebral de cualquier índole, entonces también va a generar convulsiones. Si agarran y le tiran un palazo en la cabeza y le hunden la tabla ósea, entonces va a funcionar como un tumor y eso también puede provocar convulsiones. Entonces, cuando la gente se agarra a pedradas, a golpes en estos bloqueos, hacen mal porque van a
generar problemas en los cráneos de las demás personas que están agrediendo, ¿no? No hay que ser así tan agresivo. Y entonces son las convulsiones de diferente origen. No estoy hablando de convulsiones de epilepsia, estoy hablando de cualquier origen. Entonces, por fiebre, por parásitos, por toxinas puede haber convulsiones. Por ejemplo, el Clostridium tetani produce convulsiones tónico-clónicas también, más tónicas que clónicas, ¿no verdad? Con el opistótono. Entonces, en todo eso, incluso existen medicamentos. Hay unos medicamentos, como dice ahí, el cardiazol, en realidad se llama pentilentretrazol. Ese es su nombre genérico de ese cardiazol. Ese pentilentretrazol toma la gente cuando viaja a las alturas, porque es un estimulante del centro respiratorio. Entonces, para respirar mejor, pero produce convulsiones porque es un estimulante. Viene con el nombre de corazol, así, ¿no? O cardiazol, digamos, viene así con ese nombre, pero no tiene nada que ver con el corazón, no tiene nada que ver con el corazón, tiene que ver con el centro respiratorio. Entonces hay convulsiones febriles, en el síndrome de abstinencia, si le quitamos el alcohol a una persona, en los barbitúricos, son eficaces estos fármacos para resolver el problema agudo del caso. Porque si alguien tiene convulsiones por fiebre, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Bajarle la temperatura, si la fiebre está produciendo el problema. Yo que voy a ganar dándole anticonvulsivantes, no gano nada, tengo que bajarle la temperatura obligatoriamente. Eso tengo que hacer, pues si es la fiebre la que le está produciendo. Si a alguien le hundieron el cráneo, la tabla ósea de la cabeza, ya sea parietal, frontal, o lo que sea, de un palazo, de un fierrazo, o lo que quieran, ¿qué tienen que hacer? Abrirle pues el cráneo y volverla a la normalidad, que no esté, digamos, estimulando la corteza cerebral que le está provocando, digamos, las convulsiones. Si no hacen eso, aunque le den el medicamento que le den, nunca van a terminar de parar la convulsión. Obviamente que eso va a parar por un tiempito, se acaba el efecto y otra vez vuelve. Entonces, eso es quirúrgico, le guste o no le guste. Si es un tumor cerebral, un neurocirujano irá a sacar el tumor. Si son parásitos, denle pues medicamentos para resolver la parasitosis que tiene ahí. Si son ameba, el metronidazol, si es el, ¿cómo se llama? La neurocircosis, entonces usará algún medicamento adecuado para erradicar ese parásito y así sucesivamente. Por eso dice ahí, algunas son eficaces en determinados tipos de epilepsia, ya está hablando de epilepsia. Por ejemplo, el fenobarbital, que es un barbitúrico, entonces puede servir para detener las convulsiones por epilepsia. Y la epilepsia tiene una página, 2 páginas, 3, 4, 5, 6 páginas, no, ¿verdad? Llenitas de causas de la epilepsia. Entonces, no es unita, no más. Ahí va. Ya, ahora aquí dice clarito, llame al 800-775-8750 si hay adicción a la benzodiazepina. Son fármacos que generan adicción, entonces no acostumbren a los pacientes a sus medicamentos. Son útiles, pero hay que usarlos con mucho tino, ¿no? Mejor tratar de no hacer. Bueno, acción hipnótica. ¿Qué significa hipnosis? Sueño significa eso. Si alguien quedó hipnotizado, entonces le generaron sueño. Eso significa. Entonces, hipnosis es sueño, eso. Entonces, la benzodiazepina, por ejemplo, el triazolán, midazolam, diazepam, flunitrazepam y flurazepam producen sueño. Ya les he dicho que esos fármacos, muchos de estos, por ejemplo, flunitrazepam, usa para dormir a las damas o a los varones, la gente malintencionada, obviamente. A una se llaman piloritas y el otro violadores, y ya está. Eso es el asunto. Ahora, los hipnóticos se están refiriendo a los fármacos que producen sueño, como la benzodiazepina, tras su administración por vía oral, está diciendo, van a provocar entonces un sueño que difiere del normal, no es un sueño normal, difiere, es diferente al sueño normal. Entonces,
¿qué va a generar? Una disminución de la latencia para el comienzo del sueño. Mira, me inscribí a medicina este año, no es verdad, primer año. Mis padres tienen alta plata, pero me dijeron que mejor estudie en la carrera de René Moreno porque el título está acreditado, además en una ciudad, una universidad, digamos, estatal. Me van a recibir mejor en el Brasil y empiezo a venir una vez y me encuentro con unas amistades medias que no son muy convenientes, entonces me llevan a beber, me llevan a la fiesta y no conozco ni siquiera la entrada de la universidad. Digo que vengo a estudiar, pero no. Termina 15 años y entonces hay que entregar notas al papá o a la mamá, que son los de la plata. Entonces pongo mi cabeza en la almohada y no puedo dormir. Y cuento ovejas, cuento Evo Morales, cuento lo que sea, digamos, para poder dormir y no puedo. No. Entonces eso se llama latencia. Cuando uno tiene preocupaciones, hay una latencia, no puede empezar a dormir. ¿Qué hace? La benzodiazepina la corta. Entonces no se revuelca tanto en la cama y rápidamente se duerme. Después del tiempo de vigilia, ¿qué es la vigilia? El estar despierto. O sea, quiere decir que si aumenta la cantidad de horas del sueño, digamos, antes dormía 8 horas, ahora, ¿cuántas voy a dormir? 10 a 12 horas puedo dormir, entonces aumenta la cantidad de sueño. Lo que disminuye es el tiempo de vigilia. O sea, voy a estar menos tiempo despierto porque el día tiene 24 horas. Si estoy durmiendo 12 horas voy a estar despierto, 12 horas voy a estar durmiendo. Si duermo 8 horas, entonces 8 horas voy a dormir y el resto de las 24 voy a estar despierto. Obviamente, si me dan una benzodiazepina, puedo dormirme mucho más tiempo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir ahí. Vamos a acomodar esto de la acción hipnótica, ahí está. Ya. Entonces, vamos a tener ese problema. Va a haber una disminución entonces de la vigilia porque va a aumentar el número de horas de dormir. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué otras características del sueño? Vamos a ver, reduciendo ese problema. Ya, entonces está aquí. Entonces va a haber, ¿no? Los derivados benzodiazepínicos van a provocar una disminución de la etapa 1 y la abolición de las etapas 3 y 4 del sueño como va a tener. Mientras que la etapa 2 del sueño noten, o sea, movimiento rápido de los ojos, aumentan de forma significativa. Entonces puede concluirse que los derivados de la benzodiazepina provocan un sueño que difiere, es diferente al normal, o sea, al fisiológico por la ausencia de las etapas 3 y 4, porque aquí dice eso, hay abolición, o sea, ausencia de las etapas 3 y 4 del sueño de ondas lentas. Si le hacen un electroencefalograma, entonces va a salir eso, ¿no es verdad?, como prueba de que se están usando esos fármacos. Entonces, otras acciones. Entonces, a dosis terapéutica, incluida la que se administra por vía intravenosa en anestesia, no afectan el aparato circulatorio de las personas sanas en lo que se refiere al aparato circulatorio. Si no, ¿para qué me van a operar? Seguramente puedo tener una apendicitis, pero eso no significa que mi aparato cardiovascular esté mal. Ahora, puedo tener arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, esa es otra cosa. Entonces, ahí puede provocar hipotensión y reducción del gasto cardíaco, que sería contraproducente, por ejemplo, en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Habría que tener mucho cuidado en su uso en esas personas. También dosis altas pueden llegar a deprimir ligeramente el centro respiratorio, siempre y cuando se administren de forma rápida por vía intravenosa.
y pueden provocar depresión respiratoria aguda. Por eso que el anestesiólogo va a usar midazolam y le va a decir, le voy a poner esta inyeccióncita y le va poniendo de manera lenta y le hace contar a uno hasta que se termina de dormir. 1, 2, 3, 4, 5 y ya se duerme. Entonces, esa es benzodiazepina. Causa mucha depresión respiratoria, o sea, mucho menos depresión respiratoria que los barbitúricos. Barbitúricos de nuevo, miopetalsódicos, fenobarbital, los más importantes. Obviamente que hay otros fármacos que pertenecen también a ese grupo, como el secobarbital, el amobarbital. Entonces, pertenecen a los barbitúricos. Pero los derivados de la morfina y la misma morfina produce mucho más depresión respiratoria. Y esos fármacos que deprimen demasiado la respiración, entonces debe de haber en esos quirófanos respiradores mecánicos, porque si no hay, mejor que no lo metan a sus pacientes para que sean operados a través de medicamentos que deriven de la morfina. Ahora, la farmacocinética. Y voy a terminar un poco con esto porque les voy a enseñar algo y quiero que me presten bien atención y también a lo que dice aquí. Fíjense lo que dice. Como son fármacos sintéticos, todas las benzodiazepinas se absorben bien por el hígado. O sea, yo me tomo la tableta y se va a absorber perfectamente bien y de forma incluso rápida. Ya, lo hacen más rápidamente que otras dependiendo del grado de hiposolubilidad. Por ejemplo, el triazolam, que no es una verdadera benzodiazepina, sino es una triazol benzodiazepina, es extremadamente rápida, se absorbe rápidamente. El diazepam, que es el que más se utiliza, ¿no? Y el metabolito activo del cloroacepato es más rápido que las demás benzodiazepinas si se administran por vía oral. Y ahora voy a poner un ejemplo. Cuando una persona está convulsionando, no es consciente. ¿Alguna vez se han preguntado, o tal vez por casualidad han visto, una persona que tiene epilepsia se cae al suelo y no sabe ni dónde está parada? Entonces no le pueden dar por vía oral porque no va a tragar, no lo va a hacer. Pero claro, pero también hay inestable, claro, sí hay inestable. ¿Se puede poner por vena? Sí, se puede poner por vena. Bueno, muy bien, vamos a ver ese aspecto. Quiero que vayan tomando en cuenta lo que les voy a decir y es por el bien de ustedes. Y además, esta literatura está obviamente lógica. Ahora, ¿qué dice aquí? El cloroacepato se convierte en su forma activa, que es el desmetildiazepam, llamado nordiazepam. Y eso se realiza por hidrólisis de este cloroacepato, que se va a transformar por hidrólisis ácida, por la presencia ácida del electrón. El oxazepam, lorazepam y temazepam son absorbidos a menor velocidad que las demás benzodiazepinas y por esa razón sirven para el tratamiento crónico de la epilepsia. O sea, se puede utilizar como tratamiento, pero les he dicho también que las benzodiazepinas generan adicción, así que mejor no meterse mucho con ellas, aunque haya este tipo de fármacos. Ahora vamos a ver esto. Por vía intramuscular, la mayoría de las benzodiazepinas, particularmente el clordiazepato, y aquí está el fármaco que en todas las emergencias del mundo, donde vayan, si van a hacer especialidad, van al Japón, van a China, van a Alemania, van a Italia, Francia, lo que sea, el diazepam es el fármaco de primera línea para parar la convulsión. Presentan, dice, una absorción errática. Bueno, muy bien, ahora vamos a hacer nuestro comentario. Por esa puerta viene una mujer con un bebé pequeño y entra corriendo. Nosotros somos el cuerpo médico de esta institución y le decimos a la mujer: ¿qué le pasa a su bebé? Está convulsionando, me han dicho que está convulsionando, y evidentemente el bebé está haciendo así, vuelca los ojos, está con una convulsión. Entonces rápidamente nosotros buscamos ese diazepam y le decimos a la enfermera
¿Qué edad tiene su bebé? Ya 2 meses aproximadamente de pesar entre 4 kilos aproximadamente, digamos, el bebé. Entonces le vamos a aplicar benzodiazepinas, diazepam, a razón de 0,1 miligramos por kilogramo peso. Sacamos el cálculo y le decimos a la enfermera, saque de esa ampolla tanto, y ella saca en la jeringa, digamos, correspondiente. Agarra una aguja mariposa y empieza a buscarle vena. Y hay que tener en cuenta que está convulsionando, o sea, está haciendo esto con sus brazos. Entonces es difícil buscar vena en una persona que está con movimiento. Y peor, un chiquitito, porque sus venas son tan delgaditas que hay que meterle la aguja mariposa para que... Y después dice la enfermera, no puedo encontrarle vena, doctor o doctora, no puedo. Mucho se mueve el bebé, no hay cómo realizar eso. Le pongo vía intramuscular, dice la enfermera. Al ratito le dice el médico, sí, pues lo hizo mal. Veamos ahí. Dice lo siguiente, y el diazepam presenta una absorción errática. ¿Por qué vía? Allá arriba dice, por vía intramuscular. La mayoría, no está diciendo ni siquiera 2 o 3 benzodiazepinas, la mayoría de las benzodiazepinas dice ahí, ¿no, verdad? Particularmente, sobre todo estos fármacos, el clordiazepóxido y el diazepam, que es el fármaco que está en todas las emergencias, el diazepam, ese es, y ese le dijimos que abra la enfermera la ampolla para que cargue la jeringa, ¿no? Ese diazepam presenta una absorción errática y lenta. Probablemente, dice, por concentrarse en el tejido adiposo, o sea, en la grasa del bebé y en las proteínas del músculo. Y le hemos dicho que le ponga intramuscular. ¿Dónde va a caer entonces el fármaco? En el músculo. ¿Y qué está diciendo ahí? No le ponga, porque el diazepam se va a adherir a las proteínas del músculo. Y entonces, ¿dónde tiene que llegar el diazepam para parar la convulsión? Al cerebro. Y si se queda en el músculo, no va a pasar al torrente circulatorio. Si no pasa al torrente circulatorio, no va a llegar nunca al cerebro. Así le pongan 10 ampollas, no van a parar la convulsión. No lo van a hacer. Y se le puede dar por vía oral. Podría hacerse, pero recuerden que están convulsionando. A ver, voy a hablar de una persona epiléptica. ¿Qué es lo que recomienda? Póngale un pañuelo en la boca, porque si no se va a morder la lengua, dice. Entonces quiere decir que cierran la boca y apretan fuerte. Entonces ese bebé no tendrá dientes, porque estoy diciendo que tiene 2 meses, y a los 2 meses no hay... Bueno, hay niños que pueden nacer con dientes, pero lo normal es que no nazcan con dientes. ¿Listo? Entonces no se va a morder la lengua, que quede claro eso. Pero no le puedo dar por vía oral. ¿Cómo voy a hacer que trague? Eso se le va a ir a los pulmones, probablemente. Entonces no puedo hacer. Bueno, ahora vamos a aprender eso. Entonces lo que van a hacer ustedes, y se lo recomiendo, hacen cargar la jeringa. No puede ponerle la inyección, hacen que corte la mariposa. Pero la mariposa tiene una manguerita delgada que se conecta a la jeringa. Y ahí está la mariposa con una tijera, ¿sabes? Y agarran y que le pasen, digamos, alcohol, porque ya la han manipulado. Entonces, agarran, le levantan las piernitas, buscan el potito y por vía rectal le meten la manguerita, y después van poniendo despacito el medicamento. ¿Y qué dice la vía oral? Que se absorbe rápidamente, dice, sobre todo el diazepam. Y eso es vía digestiva, desde la boca hasta el ano, es vía digestiva, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿por qué los de la industria farmacéutica no hacen pues supositorio? Porque la estabilidad del fármaco no es por la presencia del fármaco solo, siempre vienen adicional. Por ejemplo, si yo busco cocaína, no es cocaína, es clorhidrato de cocaína.
Si busco penicilina, es penicilina sódica, penicilina potásica, penicilina benzatínica. ¿Para qué? Para estabilizar el fármaco, para eso sirve. Y entonces no hay estabilizadores para hacer, digamos, a ver, ¿qué usa para generar un supositor? Manteca de cacao. Bueno, la manteca de cacao no estabiliza la benzodiazepina. Entonces no puede haber, digamos, benzodiazepina en el supositorio. No hay, no existe. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces le mete la manguerita, despacito le mete por el intestino, se va a absorber, va a ir por las hemorroidales inferiores y media, va a ir directamente al corazón, va a llegar al cerebro y se detiene la evolución. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Me entendieron? Porque eso es emergencia, es emergencia. No se puede estar jugando. A mí me aparece un médico de mierda que no le hace parar las convulsiones, y lo denuncio. Porque las convulsiones generan anoxia. Y la anoxia cerebral genera embrutecimiento del ser humano. Entonces, cuando lo manden al colegio, cuando le toque ir al colegio, va a ser el más dulce del colegio. Y yo no quiero que mi hijo sea eso. No quiero, bajo ningún motivo. Entonces, es responsabilidad del médico de resolver problemas. Vuelvo a repetir, ¿para qué se forman los profesionales? Para resolver los problemas de la sociedad. Y no hay que hacer lo que han hecho el otro día en no sé qué facultad. Llega un profesor y dice, esta es mi aula, y ya se terminó. No, todavía voy a tomar lista. Y se sacaron la miércoles a punta de puñetes ahí. No está bien, no está bueno. Es mejor conversar con el colega, disculpar si se ha pasado de la hora, pero no creo que sea conveniente, digamos, agarrarse a puñetes y peor si estamos en una universidad. Yo sé que eso debe de molestar y listo, pero tranquilo, unos minutos no significa otras veces que hay que hacer. ¿Qué hacen ustedes? ¿Con quién te toca? ¿Con tal doctor o doctora? ¿Y dónde está? No ha llegado todavía, pero sí ya deberían de haber pasado clases. Sí, pues, hace 15 minutos y seguimos esperando qué vamos a hacer. ¿Y por qué no se enojan con eso y le sacan la mierda a lo que llegan tan tarde también? ¿No es? Entonces, hay que ser un poco equilibrado, creo que, ¿no? Porque si no somos correctos en una cosa, no pidamos corrección. ¿O no? Listo, facilito está el problema. Entonces, en este caso, se va a prender a las proteínas del músculo y entonces aquí incluso dicen las que mejor se absorben, digamos, si le pusieran por vía intramuscular el lorazepam y el ligazol, pero eso no se usa para ese tipo de tratamiento. Ya, vuelvo a repetir, no van a estar buscando pues en una farmacia más si el chico está convulsionando. Estoy diciendo que en los centros de emergencia ya hay comprada esa joya, porque van a venir gente con convulsiones, ya sean niños, adultos o lo que sea. Entonces el diazepam es el medicamento más utilizado en eso. Bueno, vamos a quedar ahí, ¿no es cierto? Porque además es llamativo el punto y volvemos el día, obviamente el lunes a continuar con el benzodiazepina. Lo vamos a retirar ahora a descansar, si es que tienen que descansar, porque creo que están también en exámenes de otra materia, y no saben cómo van.